Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Las carreteras, sobre todo las más solitarias y las menos transitadas, a menudo son lugares donde el misterio se materializa. Extrañas apariciones como las mujeres o las chicas de la curva, avistamientos ovnis o encuentros con seres imposibles como el Bigfoot. Todo ello ha sido a menudo denunciado y recogido por los investigadores y por los periodistas. Pero hoy hablaremos de una carretera en especial, una carretera que se sale un poco de estas casuísticas, una carretera realmente aterradora y que, según cuentan, es peligroso circular por su trazado. Y no porque hayan accidentes o ocurran cosas como las que hemos hablado antes, sino porque, según se afirma, en esta carretera muchas mujeres desaparecen. Y ya se le ha bautizado con un inquietante nombre: la carretera de las lágrimas. ¿Quieres conocer esta misteriosa carretera y los secretos que guarda? Pues dentro intro y empezamos. Serpenteando a través de las tierras salvajes canadienses, entre las ciudades de Prince Rupert y Prince George, se extiende la carretera conocida como Highway 16, la autopista 16. Esta carretera cruza la Columbia Británica, el territorio canadiense más occidental, en su viaje desde el interior montañoso hasta la costa. Esta carretera se extiende por casi 725 kilómetros a través del territorio canadiense y se ha hecho famosa por un inquietante dato. Durante al menos 50 años, varias mujeres han desaparecido a lo largo de esta Highway 16, esta autopista 16, y ha pasado a ser conocida como la carretera de las lágrimas. Aunque fuentes oficiales sugieren que el número de víctimas ronda las 20, la cifra real podría ser el doble e incluso hay quien afirma que esa cifra podría llegar hasta las 600 mujeres desaparecidas. No solo desaparecidas, sino algo mucho peor. Esas mujeres podrían haber sido asesinadas. La carretera cubre una importante ruta industrial desde Prince Rupert hasta la ciudad de Prince George, en la Columbia Británica, y es muy concurrida. Durante su trazado se han descubierto los restos de muchas víctimas de asesinatos, que aún hoy arrojan muchas incógnitas. Pero en cuanto a las desapariciones, muchos de esos casos de mujeres desaparecidas siguen sin resolverse hasta el día de hoy, y llama la atención que muchas de las víctimas de la carretera de las lágrimas, desaparecidas o asesinadas, son mujeres y niñas nativas americanas, lo que arroja aún más misterio a esta carretera y surge la inevitable pregunta: ¿qué está sucediendo en este tramo de carretera y quién está asesinando a estas mujeres? Muchas de las mujeres desaparecidas eran trabajadoras sexuales, vulnerables a depredadores, quienes serían personas no locales y no serían fácilmente reconocidas, y que habrían usado la carretera en algún momento dado, quizás sabedores de que, como muchos tramos de la ruta están desiertos, servirían a la perfección para cometer esos crímenes. Con alrededor de 23 localidades de las primeras naciones en las inmediaciones de la carretera 16, las comunidades indígenas han sufrido las pérdidas más devastadoras. Sin embargo, la Real Policía Montada del Canadá minimizó el número de asesinatos y desapariciones, sugiriendo que solo 18 personas fueron asesinadas entre 1969 y 2006. Pero las diferentes comunidades nativoamericanas de la zona han argumentado que el número de víctimas se limitó a lugares específicos cerca de la carretera. Por otro lado, la organización no gubernamental internacional Human Rights Watch verificó que Columbia Británica, lugar por donde esta carretera 16 transcurre, registró el mayor número de asesinatos sin resolver de mujeres indígenas en Canadá. La Policía Montada del Canadá inició sus investigaciones sobre los asesinatos y desapariciones en 1981, en una iniciativa bautizada como Asesinatos en la Carretera. Sin embargo, la racha de asesinatos y desapariciones a lo largo de la carretera de las lágrimas continuó sin cesar, a pesar de las iniciativas de investigación.
Posteriormente, las autoridades policiales pusieron en marcha el proyecto E-Pana en 2005, bajo su unidad de homicidios sin resolver, para tratar de esclarecer estos casos de la carretera de las lágrimas. El nombre del proyecto E-Pana hace referencia a la palabra inuit, que designa a la diosa espiritual que guía las almas en el más allá. Pero, ¿se han resuelto algunos de estos crímenes? El proyecto E-Pana impulsó el proceso de investigación y presentó numerosos puntos en común en los casos de asesinatos y desapariciones. Y el punto culminante de este proyecto E-Pana se centra específicamente en 3 condiciones importantes para la inclusión de los casos en la investigación. Las víctimas debían ser mujeres y estar involucradas en actividades de alto riesgo, además de haber sido descubiertas en la carretera 16. Pero es que además las carreteras 97 y 5, que son cercanas a la 16, también se incluyeron en el alcance de la investigación. Nada más comenzar, el proyecto E-Pana logró identificar a 9 víctimas desaparecidas o asesinadas en la carretera 16 entre 1989 y 2006. La policía montada también implementó un sistema de análisis de vínculos con delitos violentos que ayudó a identificar a más víctimas. Las mujeres que desaparecen en la carretera de las lágrimas son halladas muertas o nunca se las encuentra. En medio de la controversia sobre la investigación de los casos de víctimas asesinadas o desaparecidas, hay algunos aspectos positivos y algunos casos, por fortuna, han podido ser resueltos. Ejemplo de ello es el caso de Colleen McMillan. Colleen abandonó el lugar familiar en Columbia Británica en agosto de 1974 para ir a visitar a una amiga, y sus restos fueron descubiertos un mes después de su desaparición. Tras una investigación minuciosa por parte de las autoridades, las pruebas de ADN condenaron al asesino en serie, Bobby Jack Fowler, como autor del crimen. De igual manera, las investigaciones sobre el asesinato de Monica Jack, víctima a los 12 años, también revelaron que el asesino era Gary Taylor Hanlon, de 67 años. Sin embargo, por desgracia, estas son excepciones y muchos casos de mujeres asesinadas y desaparecidas a lo largo de la Highway 16 siguen sin resolverse a fecha de hoy. Mike Balkzer, padre de Jessica Patrick, una de las víctimas de la carretera de las lágrimas, alberga muchas dudas sobre las posibles razones de la desaparición y el asesinato de su hija. Y por desgracia no es el único familiar de estas víctimas que vive en un estado permanente de duda, ya que es posible observar muchos otros casos como el de Jessica que aún buscan respuestas. Numerosos expertos y vecinos locales de la zona han señalado las posibles causas de desaparición de mujeres en la carretera 16. El primer problema es evidente en la falta de transporte para las comunidades indígenas que viven a lo largo de esta carretera, lo que hace más probable que los jóvenes de estas comunidades viajen a otros lugares haciendo autostop para visitar a sus amigos y familiares, con el riesgo que ello conlleva para sus integridades. Otra posible causa de la desaparición de mujeres en la carretera 16 se refiere al aislamiento del lugar. Se ha afirmado que se puede conducir durante largos periodos de tiempo por la carretera sin cruzarse con ningún otro vehículo ni persona, lo cual puede hacer de estos tramos un coto de caza perfecto para los asesinos. Además, la tierra blanda disponible a los lados de la carretera ofrece una opción ideal para que los delincuentes oculten sus crímenes. Además, existe el riesgo de que los carroñeros aceleren el proceso de descomposición, lo que aumenta la confianza de los delincuentes de no ser descubiertos ni atrapados. Algunos familiares de las víctimas han señalado también la negligencia tanto del gobierno federal canadiense como de la Real Policía Montada de Canadá, y los líderes de varias comunidades indígenas y grupos de patrulla comunitaria, creados para dar fin a estos crímenes, han expresado su consternación por la negligencia en la investigación de los casos de muerte y desaparición de las mujeres indígenas. Como os podréis imaginar, la desesperación y el miedo que existe en estos tramos de la carretera 16 está más que justificado, y además el clamor por la justicia para todas estas víctimas de la carretera de las lágrimas se hace cada día más fuerte. La realidad es que estas comunidades viven con auténtico terror a que cualquiera de estos seres queridos puedan desaparecer de la noche a la mañana, y al mismo tiempo ven como son casi ignoradas en sus reivindicaciones.
no ya en cuanto a la resolución de estos crímenes, sino por la falta de infraestructuras básicas que a buen seguro reducirían los riesgos y las cifras de mujeres desaparecidas. La sola idea de perder a un ser querido en circunstancias tan desafortunadas como estas es simplemente estremecedora y aterradora, y ante esto, las familias de las víctimas están reuniendo fuerzas y apoyos en todos los frentes para buscar justicia para sus familiares desaparecidos. Esperemos que con el tiempo se resuelvan más casos de este tipo, y no solo eso, ojalá que con el tiempo la carretera 16 sea más segura y deje de ser conocida como la carretera de las lágrimas. Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le des un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal para ir conociendo historias como esta. También te invito a comentar qué te ha parecido esta historia o a dejar tus impresiones en la sección de comentarios. Y por mi parte nada más, me despido de nuevo agradeciendo tu compañía y espero verte pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.